Y el título es, pues, cómo seguimos caminando, cómo seguimos andando, cómo seguimos siendo de Cristo, por el Espíritu de Dios. Que logres optimizar en tu casa de acuerdo a tu función, hijo, esposa, esposo, padre, madre, abuelo, abuela, hermano, no importa cualquier situación que tú tengas, familiar, laboral, en la escuela, con la gente, y que tenga que ver con Dios. Si tú llegas a hacer algo adecuado delante de los ojos de Dios, no va a ser por tus fuerzas, sino va a ser por tu espíritu, por su espíritu. Si no es por espada, no es por fuerza, sino es por tu Santo Espíritu. Y realmente es como el combustible, ¿verdad? Es como aquello que nos impulsa a hacer lo correcto, por el Espíritu Santo, no es obra nuestra. Es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer, porque muchas veces decimos, no, pues échale ganitas. Y sí, ciertamente tenemos que esforzarnos, ser valientes, no temer ni desmayar, sabiendo que el Señor nuestro Dios está con nosotros. Pero esa es la clave, que el Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu esté con nosotros. Nosotros, fuera de los parámetros de Dios, nunca podremos lograr nada. Siempre será por su Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hijos, tomarnos de la mano del Espíritu de Dios para ser guiados sin temor a esta herencia que el Señor tiene para nosotros. Es una herencia de gloria, una herencia final, una herencia de la vida eterna, una herencia de poderle ver cara a cara y que todas las aflicciones presentes se concluyan. Y bueno, vamos a leer los versículos del 12 al 18. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu, harás morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son incomparables o no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el versículo 12 de Romanos 8 que acabamos de leer, nos dice pues ahora sí que una cuestión imperativa, una verdad absoluta. Dice así que, hermanos, deudores somos. Somos deudores, mis amados. Por más que prediquemos la palabra, por más que memoricemos, por más que nunca faltemos a la iglesia, por más que tomemos repetidamente los discipulados, estemos en la célula, le compartamos a mucha gente, cantemos las alabanzas, nos las sepamos de memoria, hagamos tantas cosas como estas, somos deudores. Hay una parábola de la deuda impagable. Nosotros tenemos una deuda impagable. ¿Por qué? Porque tú y yo no éramos capaces de salvarnos por nosotros mismos. La salvación es un don, es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. No es algo que tú puedas adquirir, no es algo que tú puedas lograr a través de tu propio esfuerzo. No es algo así. Es algo que simplemente Dios, en su misericordia y en su gracia, derramó, enviando a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, siendo el sustituto perfecto, porque Él fue sin pecado. Y sin pecado fue maltratado, fue vituperado, fue golpeado, fue abofeteado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y todo el castigo del pecado de toda la humanidad, de todas las edades, cayó sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, liberados de este estigma de la esclavitud al pecado, porque nosotros todos, sin excepción, fuimos esclavos del pecado. Pero en Cristo, mis amados, hemos sido liberados, no por tus fuerzas. El hombre, mis amados, tiene la capacidad de tomar decisión, pero en relación a las decisiones, ningún hombre tiene la capacidad de decidir en el momento que es de Cristo si el Espíritu Santo no lo revela. Tú vas a decidir muchas cosas. Entre lo bueno y lo malo tú tienes la responsabilidad, porque en tu conciencia, y por si no conoces la palabra, está lo bueno y lo malo, pero también está aquí. Y nosotros que escuchamos su palabra, podemos tener un mejor entendimiento, las cosas más claras, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que a Dios le agrada y cuál es la voluntad de Dios. Y en medio de todo esto, nosotros nos damos cuenta y llegamos a la conclusión misma que el Señor nos estipula, que somos deudores. No hay manera de pagar la salvación del hombre, ni con tus mejores obras, porque tus mejores obras llegan a ser como trapos de inmundicia. Y tu mejor servicio llega a ser como ese siervo inútil que lo que debías de hacer, simplemente eso hiciste. No hicimos nada extraordinario, ni aunque bíblicamente nos puedan llamar pastor o alguna persona maestro de la Escritura o lo que sea. Estos no son títulos, mis amados, no nos confundamos. Son funciones para la edificación del cuerpo de Cristo. Son funciones, es una función. Y en medio de esa función podemos desarrollar las cosas que Dios quiere, pero por su gracia y por su misericordia, no es por nosotros. Por lo tanto, hermanos, somos deudores y no a la carne. O sea, no le debes nada a la carne. La carne siempre te ha conducido a muerte. No debemos nosotros de vivir conforme a la carne, porque siempre, sin excepción, cada vez que practiques, hagas o caigas en un apetito carnal, en alguna concupiscencia personal, vas a alimentar la carne, y la carne te va a separar de Dios, y la carne, mi amado, te va a producir muerte. El creyente no quiere decir que no vuelva a pecar en su vida, pero algo bien importante que debemos de saber: el creyente siempre quiere hacer la voluntad de Dios. El creyente siempre quiere luchar contra su carne. El creyente siempre está consciente que la carne no es buena y que no le debo nada a la carne, porque de ahí me rescató el Señor. Y la carne siempre me pagó mal. Todos los hábitos personales, carnales, del mundo, visuales, apetitos humanos, sexualidad, avaricia, idolatría, lujuria, celos, contiendas, todo este tipo de cosas son cuestiones meramente carnales. Las enemistades, las divisiones, el me vio, el no me vio, el me saludó, el no me saludó, el sentir que la gente te merece, siendo que nosotros, mis amados, en realidad no merecemos nada, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo nos libró de la muerte. Y si nos libró de la muerte, somos deudores y no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Qué gran deuda, mis amados, tenemos con el Espíritu Santo. Estás aquí, mi amado y mi amada, porque el Espíritu Santo te convenció a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio. Por eso estás aquí. Y te mostró además, en medio de ese convencimiento de tu pecado y del mío, o de tus múltiples pecados y mis miles de pecados, nos convenció también de la necesidad de un Salvador. Te quitó todos tus argumentos, todas tus razones, todos tus pensamientos,
todo tu esfuerzo personal por cumplir lo que Dios dice en su palabra, sin Cristo no vas a llegar a nada. Y necesitamos un Salvador. El Espíritu Santo también, después de revelarte que necesitas un Salvador, también, escúchame bien, te dio la fe salvadora. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Escuchaste el mensaje? Y el Espíritu Santo hizo que tú y yo creyéramos en ese mensaje y nos rindiéramos a Cristo. Le dijéramos, Señor, aquí estamos. Y después de este arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo implantó una nueva naturaleza en tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después de todo esto Él te consoló. Por eso Jesucristo dijo que es necesario que yo me vaya, pero les conviene porque les voy a enviar al Consolador. Ese Consolador maravilloso que te quita toda condenación si estás en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay culpa, Él pagó tu culpa, Él pagó tu deuda, Él pagó la multa que te correspondía. Tú eres libre, yo soy libre, somos deudores. El Espíritu Santo, mis amados, también nos guía a toda verdad. ¿Cuál es esta verdad? Según Juan 16:13, Cristo y su palabra. Ahí te guió. Vean, bueno, quiero mencionar algunas cosas nada más. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo te va a recordar las palabras de Jesús, todo lo que Él ha dicho. El Espíritu Santo te lo va a recordar. Y esto es increíble. Te está recordando constantemente todo lo que Cristo dice. Es la obra del Espíritu Santo, porque la carne se opone a las cosas del Espíritu. Y las del Espíritu en contra de la carne. Pero mayor es Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo, mis amados, nos da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ese es el testimonio que nos ha dado. Juan 8:16. Y algo bien importante, Cristo nos amó tanto, que murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros, fue tal su amor. Pero ahora el Espíritu Santo nos ama tanto que vive en nosotros. Vean qué paquete tan completo nos da el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que habita en nosotros soporta todos los días nuestra carnalidad y nuestro egoísmo. Imagínate, todos los días. Y sigue habitando ahí en nosotros. A pesar de que nuestro pecado lo contrista, lo entristece, lo oprime, porque no puede desarrollarse en una vida pecaminosa, en una vida practicante de todo aquello que al Señor no le agrada. Lucha el Espíritu Santo y se opone siempre, todos los días, contra nuestra carne, según Gálatas 5, para que no hagamos lo que queremos. Qué maravilla que el Espíritu Santo nos ama y permanece en nosotros, y nos dice en Efesios 1:13 que ha puesto las arras de nuestra herencia, es decir, su sello. Fuimos sellados por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo hasta la redención adquirida. Efesios 1:13. Mis amados, si alguien no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, es bien simple, no es un hijo de Dios o no es una hija de Dios. Si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, no es un hijo de Dios ni una hija de Dios. ¿Por qué? Porque está cohabitando o dando lugar a la carne.
en lugar del espíritu, dándole vida a la carne en lugar de darle vida al espíritu. Si andamos en el espíritu, vivamos por el espíritu. Pero hay personas que a pesar de haberlo oído, prefieren vivir a la carne. Es esa parte humana, mis amados, que todos tenemos, pero no está redimida. Es una mezcla, la carne es una mezcla de pasiones que genera el pecado a través del dominio que ejerce sobre nuestra naturaleza caída. Tenemos una naturaleza caída y la carne puede predominar y dominar absolutamente a esa naturaleza caída, y solamente el Espíritu es el único que nos puede librar. En Romanos capítulo 6, versículo 6, vemos varias cosas ahí que podemos aprender y que podemos llevarnos de tarea y en nuestro corazón, que el viejo hombre fue crucificado, gracias a Dios. Que el cuerpo de pecado, como dice ahí en Romanos 6:6, fue destruido. Y que nosotros ya no servimos más al pecado. Ahí también en Romanos 6, en el versículo 12, nos dice la Escritura que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos conforme a nuestras concupiscencias. Es una indicación puntual de parte de Dios: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. Te recuerda, y Dios lo sabe, que tienes un cuerpo mortal. Pero en Cristo tienes una eternidad maravillosa. Tienes al Espíritu Santo que es eterno. Ese cuerpo mortal no puede ver a Dios. Tiene que ser transformado por un cuerpo incorruptible, no ese cuerpo corruptible. En Romanos 7:5 dice que en la carne, por la ley, las pasiones pecaminosas obran en nuestros miembros. Esas pasiones pecaminosas gobiernan tus ojotes, tu lenguota, y perdón que hable así, aunque sea chiquita la lengua, a veces es grandota porque es bien chismosa, es bien quejosa, es bien ofensiva, es bien insultante, habla unas palabrotas, pero aquí viene a alabar a Dios. Se ríe de los chistes rojos y anda viendo ahí en las redes un montón de cosas que nada que ver, porque sus oídos también están contaminados, sus miembros, sus manos, sus pies. Todo su ser está contaminado. Si seguimos adelante en Romanos 8:13, nos dice también otra máxima: porque si vives conforme a la carne, morirás. O sea, yo no sé de qué manera nos puede explicar el Señor más claro. Si vives conforme a la carne, morirás. Y creo que esto no necesita explicación. Pero si vives por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir, como lo que dice Juan 10:10, esa vida abundante que solamente Cristo puede otorgarnos. El que vive conforme a la carne siempre, sin excepción, va a producir muerte. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Nosotros. ¿Quién nos va a ayudar a que eso muera? El Espíritu. Pero ¿quién lo tiene? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la determinación de hacer morir pues lo terrenal en ti? ¿Quién toma la decisión de ya no abrir esas páginas que no son edificantes? ¿Quién toma la decisión de ya no reunirte con esas personas que contaminan tu corazón, contaminan a tu familia, contaminan tu matrimonio si eres casado? ¿Quién toma la decisión? Nosotros, yo, tú, y el Espíritu Santo hace su chamba. Pero si nosotros no tomamos la decisión, hay algo que viene en la Biblia, ahorita me viene a la mente, déjame ver si lo leemos para darle un poquito más de fuerza a esto y estemos conscientes
de que no tenemos el libre albedrío para salvarnos y que en el momento que yo quiera decido por Cristo, pero sí tenemos libre albedrío para tomar un montón de decisiones, buenas o malas. El libre albedrío sí existe, porque no eres un robot. Dios no quiere robots, Dios quiere personas con voluntad. Con nuestro culto, ¿cómo es? Racional. O sea, no te quiere así como un ovni, te quiere perfectamente bien pensante. En el Evangelio de Juan, a ver si es ahí, espero que sí, creo que sí. En el capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo está hablando con los hombres religiosos de su tiempo. Los hombres religiosos de su tiempo no lo reconocen como Señor y Salvador. Los hombres religiosos de su tiempo piensan tener la razón y le dan lugar a las tradiciones de los hombres más que a lo que dice la Escritura. Pero el Señor Jesucristo, en su sabiduría y en la puntualidad precisa del Espíritu Santo de Dios, les dice algo que también no ha pasado de moda y nos los dice a nosotros, y es lo que hacemos domingo a domingo cuando compartimos la palabra, o cuando estamos también en un discipulado, y cuando estamos en la célula, y cuando tú y yo de manera personal nos exponemos a la Escritura. Esta es la exhortación: escudriñar las Escrituras. Es decir, no nada más las leas así de pasadita, como cuando estudiábamos algo en la escuela y pues a mí mi papá me decía, no le des un lengüetazo a lo que quieres estudiar, profundízate. Así un lengüetazo así y pues ni se te queda nada, ¿verdad? Pero el Señor dice puntualmente escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a nosotros, a ustedes y a mí, nos parece que en ellas tenemos vida eterna. Por eso tenemos que escudriñarlas. Porque estamos de acuerdo que la palabra de Dios nos da palabras de vida eterna. Contiene palabras de vida eterna. ¿Cómo no vas a escudriñar? ¿Te sabes la alineación de tu equipo y te profundizas a ver quién va a ser el nuevo entrenador y no te profundizas en la Biblia? ¿Te sabes el nuevo disco de tu cantante favorito? ¿Te sabes el contenido que va a sacar algún influencer o alguna cosa de estas por el estilo? Te sabes un montón de cosas, pero no escudriñas las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la Biblia te da testimonio de quién es Cristo, realmente quién es Cristo. Por si estás tambaleándote en quién es Cristo, bueno, la Biblia, si tú la escudriñas, y Dios en su fidelidad lo va a hacer, pero ¿quién la tiene que escudriñar? ¿Tú crees que el Señor no la conoce? Él lo va a hacer en ti si tú te pones a escudriñarla. Si no lees, ¿qué te puede revelar? ¿Quién tiene que tomar la decisión de leer o de escudriñar? Nosotros. Y luego dice el versículo 40. Y ellos son los que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no quieres venir a mí para que no tengas vida eterna. Fíjate lo que está hablando el Señor Jesús. Le está hablando a los religiosos. No quieres venir a mí. El Señor les dice, escudriña. Si tú escudriñas, yo te revelo. Pero si no escudriñas, ¿por qué no escudriñas? ¿Por qué no quieres venir a mí? Es bien simple. ¿Quién no quiere? La gente. Nosotros no queremos ir a Él. Por eso les digo que en Colosenses capítulo 3 nos dice: hacer pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero la responsabilidad de hacer morir lo terrenal en nosotros es tuya y es mía. Deja esas reuniones, deja esas fiestecitas, deja de desvelarte, deja de hacer cosas y estar con gente que no agrada a Dios. Deja todo eso de lado. Deja esos programas, esas series, esas películas.
que no son absolutamente para nada edificantes, y haz lo correcto delante de los ojos de Dios, para que tú responsablemente puedas actuar. Escúchame bien, actuar, es una actuación. Es como te pones tu uniforme y vas a actuar, eres un titular, vas a jugar un partido. En ese partido que es, vas a luchar contra las obras de la carne. Tú. Y el Señor te va a respaldar. Su Espíritu Santo va a estar contigo. Él te va a infundir aliento. Él te va a consolar. Él va a ser la fortaleza y el poder para matar esos pecados de forma continua y gradual. No va a ser inmediato. No quiere decir que de inmediato, si tú tienes poco tiempo escuchando el Evangelio, o dejaste, o a lo mejor lo escuchaste hace muchos años y de repente vuelves a escuchar el Evangelio, pues seguramente en todos esos años perdiste la ruta completamente, pero ahorita Dios te puso en la ruta. Yo soy el camino, te puso en el camino. Yo soy la verdad, te puso en la verdad. Yo soy la vida, te puso donde hay vida. Tómalo, abrázalo, haz lo mejor de ti. Y el Espíritu Santo te va a capacitar para ello. Este proceso, mis amados, de estar luchando continuamente con los pecados para que el Espíritu gobierne en nosotros, se le llama o se le denomina santificación, y esta santificación dura todos los días. Y el Espíritu Santo, mis amados, inicia y sostiene esa fortaleza en contra de tus debilidades en el creyente verdadero, en el creyente genuino que verdaderamente se pone su uniforme, se pone su armadura de Dios y quiere luchar en contra de todas esas obras carnales. Y entonces el Espíritu Santo empieza a ayudarte a obedecer. A lo mejor cosas simples, sencillas, como no faltar a la iglesia, como no dejar de orar, como abrir la Biblia y empezar a leer, como discipularte, como, no sé, empezar a pedirle al Señor que modifique a lo mejor tu carácter, o algunas cosas que no te hacen bien y que te destruyen, y el Espíritu Santo así empieza en tu persona con mandatos de la Escritura sencillos y simples. Pero escúchame bien, esta práctica, estarlo haciendo, esto es bien importante. No lo vas a hacer el lunes porque ahorita lo oíste. Lo vas a hacer el lunes, lo vas a hacer el martes, lo vas a hacer el miércoles, lo vas a hacer. Es parte de tu vida, te pones tu uniforme todos los días porque vas a entrar al partido, eres titular. Y en algunos casos la vas a hacer de portero, detienes los goles, y en otras eres el goleador, los vas a anotar. Pero tienes tu uniforme y estás en el partido y estás luchando contra la carne. Y el Espíritu Santo en esta práctica y en la exposición continua a la Escritura y permaneciendo en esto, ¿sabes qué va haciendo? Te va madurando, te va haciendo un jugador elite, un jugador que ya más o menos conoce dónde pararse en el juego, qué no hacer, cómo marcar a rivales difíciles. Y perdón que te ponga este ejemplo, mi cerebrito es así chiquitito, perdóname, y nada más me alcanza para esto, pero espero que lo entiendas. Lo único que quiero es que entendamos juntos esto que estamos compartiendo. Yo así lo entiendo. A lo mejor tú de manera más simple lo puedes entender, pero si lo ponemos en una plataforma muy práctica, una persona madura ya sabe dónde pararse, cómo recibir el balón, en qué momento disparar, cuándo regresar el balón hacia atrás, cuándo hacia adelante, cuándo hacer un dribbling. Y es lo mismo en la vida en Cristo, cuando en nuestra lucha con el pecado. Es lo mismo. Y vamos madurando. ¿Por qué vamos madurando? Porque el Salmo 1:2 dice que en su ley está nuestra delicia. Y en esa ley meditamos de día y de noche. En el Salmo 119, versículo 11, dice que atesoremos su palabra en nuestro corazón. La vamos atesorando.
guardamos sus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice el Señor y nos recomienda el Señor que la palabra de Cristo, fíjate, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. ¿Y quién nos va a recordar la palabra de Cristo? Según Juan, el Espíritu Santo. Entonces, que more en abundancia en nuestros corazones, ¿para qué? Para que nos enseñe y nos exhorte y nos convirtamos en personas sabias. Y entonces, en lugar de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, cantamos salmos, cantamos himnos y cantamos, valga la redundancia, cánticos espirituales. En Juan 17:17 la Biblia dice que santifícalos en tu verdad. Esta es la única forma, cuando practicamos y entendemos la Biblia, es la única forma de irnos santificando en su verdad. Tu palabra, dice la Biblia, es verdad. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 hay una rogativa de parte de Dios donde dice que nos conduzcamos como extranjeros y peregrinos y nos abstengamos. Hay que abstenernos de los deseos carnales que combaten, es decir, están luchando contra tu alma. En tu alma, ¿qué se encuentra? Tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Y las tres o cualquiera de ellas puede engañarte. Por eso dice que te abstengas. En Romanos 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, bien sencillo, es hijo de Dios o es hija de Dios. Como que no tiene mucha confusión. La Biblia es demasiado clara. Los creyentes, mis amados, por supuesto no son guiados por sentimientos. Sin embargo, hay muchos creyentes que si no se apegan a la Escritura y no están teniendo comunión, pues el Espíritu Santo no tiene mucho que hacer, porque este es como la gasolina. O sea, si tú no te pones gasolina, si un carro no tiene gasolina, pues ¿cómo camina? Pero si tiene gasolina, aunque esté mal de la marcha, si se le compone la marcha, el carro va a andar. Y le vas a poner la primera, la segunda y la tercera y hasta la cuarta velocidad y va a andar más fuerte, o reversa, si necesitas ponerle reversa. Por eso dice que los creyentes no son guiados por impresiones o sentimientos o emociones o pensamientos personales, que tenemos una tendencia natural a hacer esto. Una tendencia muy natural. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a dar guía y nos va a dar dirección en las decisiones de la vida. Todas las decisiones, fíltralas a través de la palabra de Dios. Fíltralas. Este es un filtro. Es como, no sé, casi cuando haces jugo de toronja o de naranja, normalmente, no tiene que ser a fuerzas, pero los huesitos por lo menos los escupes. No te los quieres comer. El huesito no te lo quieres comer. Entonces los escupes porque no fue colado. Y entonces tu boca hace esa parte. Pero cuando tú filtras todo a través de la palabra de Dios, va a ser colado. Y los huesitos no te van a llegar a ti. Se van a quedar ahí en la coladera, retenidos. Igual que en el, ¿cómo se llama? El lavadero, donde lavas los trastes, o fregadero, porque es una friega, ¿verdad? Me toca. Les voy a enseñar mi espalda toda lacerada. Lava los trastes. Bueno. La Biblia, mis amados, es la guía del Espíritu Santo de Dios. No hay otra. Ella nos guía, nos dirige y guía a sus hijos de una manera objetiva, y también se puede valer de circunstancias, como en Hechos 16, versículo 7, que cuando
los discípulos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió. Muchas veces el Espíritu Santo va a hacer, cierra las puertas o abre. Él es el que cierra, Él es el que abre. Y debemos de ser sensibles a su voz, porque no todo lo que brilla es oro, mis amados. Hay cosas que brillan y no son oro. Si estás en un bosque oscuro y ves un brillo que se asoma ahí entre los árboles, ese brillo puede ser el de un tigre. Y tú dices, ay, qué bonito brillo, y te acercas y tómala, el tigre ya te comió. Y así es, no todo lo que brilla es oro. Hay cosas que brillan que van a producir muerte. Y quiero mencionar algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu da iluminación divina de las Escrituras siempre. El Espíritu Santo da iluminación divina de las Escrituras siempre. Para que nuestra mente pecaminosa y finita pueda entender la palabra de Dios. En Lucas 24, lo puedes leer en casa, nada más te hago un comentario rápido, del 44 al 49, nos habla de unos discípulos que iban a Emaús y Cristo se les acerca y les dice que estas son las palabras que Él les habló estando aún con ellos. Él había estado con ellos también y con otros discípulos. Pero Él les explica que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito sobre Cristo en la ley. Desde Moisés, los profetas y los salmos. Él les aclara que todo esto era importante. Y entonces, después de esto, les abrió el entendimiento. Y ellos entendieron prácticamente lo que era el mensaje de salvación para que ellos lo pudieran también compartir. ¿Y a dónde iban? Ya ni fueron. Llegaron y se regresaron, porque entendieron este mensaje. Cristo tenía que padecer, tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día, tenía que predicar el arrepentimiento de los hombres y perdón de pecados de todas las naciones, y empezó en Jerusalén, que era su tierra, su casa. Jerusalén, tu casa, ahí debes de empezar. Y les dice a ellos, ustedes son testigos, como nosotros. Somos testigos de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y le dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Un poder de lo alto que tú necesitas también, que yo necesito también, porque si no, no la vamos a hacer. Porque en 2 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y se han de discernir espiritualmente. Y termina diciéndote, ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Pero te dice que a través del Espíritu, dice, nosotros, escúchame bien, mi amado, no te vayas a dormir, nosotros tenemos la mente de Cristo por este filtro. Entonces podemos filtrar y podemos tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios para hacerle agradables, porque no hay otra cosa máxima en nuestra vida que glorificar su nombre, porque no soy yo, sino es Él. Y que su nombre sea glorificado. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién nos los va a dar? Ese Dios. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es ese llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la herencia que tenemos como santos y la supereminente grandeza para todos aquellos que creemos según la operación del poder de su fuerza.
Es su poder y es su fuerza aplicada en nosotros nada más. Seguimos teniendo un cuerpo corrupto, seguimos teniendo un cuerpo de muerte. Allí en Efesios también en el 3 del 16 al 19 dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu el que nos da esa fuerza. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y de esta manera estemos arraigados y cimentados en amor y seamos plenamente capaces de comprender todos nosotros como santos de qué tamaño es Dios, su anchura ilimitada, su longitud, su profundidad, su altura sin límites. Él es todopoderoso. Lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas, en Cristo Jesús, sí lo puedes hacer. Es en Él, mis amados. Es en Él, es por Él y es para Él. No hay otra forma. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, o sea, empiezas a oír la palabra, no cesamos de orar por ustedes, para pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No hay nada más extraordinario, mis amados, que tú y yo seamos llenos del conocimiento de la voluntad, de esa sabiduría y de esa inteligencia espiritual. No hay nada mejor. Cuando nosotros conocemos a Dios por su gracia, podemos entender que hay cosas que a nosotros nos pueden parecer bien. Como dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto. No nos parece tan mal. No nos parece tan desviado, tan distorsionado, pero no está dentro de la voluntad de Dios. Y eso, mis amados, de acuerdo a la Escritura, dice la Biblia que si nosotros vivimos conforme a la carne, nos va a conducir a muerte. Pero si vivimos conforme al Espíritu, que es conforme a la palabra de Dios, nos va a producir vida y nos va a producir paz. Y esto es lo que necesitamos. Por eso muchas personas no encuentran satisfacción absolutamente en nada de lo que tienen y todo lo que poseen, aunque tengan dinero, aunque tengan casas, aunque tengan coches, aunque estén vestidos con la mejor moda, aunque huelan rico y usen los mejores perfumes y conozcan el mundo. Podemos ganar el mundo, dice la Biblia, pero podemos perder nuestra alma. El segundo punto es que el Espíritu Santo interviene directamente en el proceso de santificación del creyente. Es decir, todos sin excepción, empezando por su servidor, somos imperfectos, sin excepción. La diferencia en ti y en mí la va a hacer Cristo y la va a hacer su palabra, nada más. Si no, ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de caminar derecho. Todos caminaríamos chuecos, cada cual por su camino. Todos se volvieron a una, todos directo a la perdición. Porque de acuerdo a tus sentimientos, a tus pensamientos, a lo que pide tu carne, a lo que ven tus ojos, a lo que anhela tu corazón, que aclaremos, la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y es perverso. Entonces, cuando nos arrepentimos de todo esto, nunca es tarde. Siempre Dios está esperando que tú y yo nos arrepintamos delante de sus ojos. Nunca es tarde, pero no esperes al final, porque tú no sabes cuándo es la última oportunidad que Dios te está dando para que te arrepientas. Por eso, cuando tú te arrepientes y eres un creyente, el Espíritu interviene directamente en ese proceso de santificación para capacitarte de forma divina y que puedas vivir las Escrituras, porque tú solito y yo solito no tenemos capacidad para poder vivir
conforme a su palabra. No hay esa capacidad. Por eso es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Y de Él me tomo. Nada más. Pero si lo desecho, es como si tú estás en un mar abierto y llega una lanchita. A lo mejor ni siquiera de madera, de esas inflables. Pero ¿qué es mejor? Estar en el centro del mar con tiburones y con un montón de cuestiones paupérrimas y de muerte, o estar en esa lanchita que tú no la ves como la gran cosa, pero se convierte en tu salvación. Y así muchas veces nosotros minimizamos la grandeza de Cristo, minimizamos la grandeza de su palabra, pensamos que es un Dios malo, pensamos que es un Dios condenador, pero no es condenador. Lo que nos condena es nuestro pecado. Erramos en el blanco, eso es pecado. No somos atinados, no somos atinados. Erramos constantemente, fallamos de una y de otra manera. No somos atinados, erramos en el blanco. En Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, dice la Escritura, andemos por el Espíritu. Vives por el Espíritu, o sea, Él te da vida, Él te da su oportunidad, Él te da salvación, Él te da perdón, Él te da consuelo, Él te da provisión, Él te da salud, Él te da tantas cosas. ¿Cómo le pagamos? Somos deudores. ¿Cómo podemos pagarle? Punto número 3, el proceso de santificación es la manifestación y la evidencia de que realmente somos hijos de Dios, es decir, constantemente todos los días nos levantamos a luchar con aquellas cosas que nos atraen. A lo mejor me atrae la droga, a lo mejor me atrae el alcohol, me atrae la fiesta, me atraen las mujeres, me atraen, bueno, les atraen los hombres, cualquier cosa, me atrae la violencia, me atrae el sexo, fuera del matrimonio, todo esto sí me atrae, me seduce. Pero este proceso de santificación, mis amados, establece dentro de mi corazón el deseo de luchar para dejar atrás lo terrenal, porque sé y entendí que eso me lleva a muerte, aunque yo me sienta bien, pero no tengo paz. Porque la única paz verdadera viene de mi reconciliación con Dios, según 2 Corintios, capítulo 5, versículos, pues sería bueno que leyeran en casa, desde el 17 hasta el 21. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es una afirmación. Cuando nos arrepentimos, nos convertimos en hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos 8:15. La Biblia te dice claramente que cuando tú recibes el Espíritu de Dios, dice, no has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el Espíritu de adopción, por el cual todos nosotros podemos clamar, Abba Padre. La esclavitud y el temor, mis amados, no vienen de Dios, sino de la vida de pecado. Porque nuestra carne, cuando estamos en pecado, no es regenerada, esa parte no puede ser regenerada, no se puede convertir a Dios, y esa carne está esclavizada a esa pasión o esa concupiscencia. La concupiscencia es la debilidad de cada quien. Hay quien su concupiscencia es mentir, la concupiscencia es el celo, es la ira, es la contienda, es la brujería, es el ocultismo, son las maledicencias, son las trampas, es el robo. O sea, hay muchas concupiscencias, cada uno es atraído y seducido por esta concupiscencia. Pero el Espíritu
regenerado, mis amados, o más bien el no regenerado, produce esclavitud, temor y muerte. Porque dice en Hebreos que el Espíritu de Dios nos libró a todos los que somos de Cristo de ese temor a la muerte, que la gente de manera regular, y puedes ver ahí en internet como gente brillante que fue atea toda su vida, cuáles fueron sus últimas palabras, porque ahí empezaron a ver la realidad. Vociferaron toda su vida, pero en el último momento, en su último aliento, sus palabras, su situación era absoluta, con un temor a la muerte, porque estaban sujetos a esta servidumbre, eran esclavos. Además que también una persona no regenerada tiene temor al juicio y a un castigo final, porque dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Aún la persona que no ha leído la Biblia, todo lo que está hecho, los océanos, el amanecer, el atardecer, el orden de las galaxias, las órbitas, las distancias entre un planeta y otro para que no se atraigan por la gravedad y choquen, o sea, tantas cosas tan increíbles y tan maravillosas, y lo he dicho otras veces, pero cada vez que tú abres los ojos, tienen que conectarse más de 100,000 circuitos para que tú puedas ver colores, distancias, tamaños y distinguir las cosas de lo demás. No ves borroso. Yo aquí veo perfectamente bien a mi tocayo, y aquí veo a Jesse, y aquí a Oli y a Miguelito. Y allá, wow, veo a Elo, veo a Malita, veo a Blanquita, veo a Ricky. Pero cada parpadeo y que abro los ojos, más de 100,000 conexiones. Esto es científico. ¿A poco fue de la casualidad? Una explosión. Ay, Adita. Mau. Qué bendición. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos aclara la Escritura que el Señor nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y en ese espíritu maravilloso es un espíritu de adopción, y al espíritu de adopción se le llama así al Espíritu Santo porque nos adoptó y nos dio una vida gloriosa de libertad de los pecados que me acorralaban y me tenían sujeto, esclavizado a eso. Mis amados, no se imaginan de cuántas cosas su servidor estuvo esclavizado, y no se imaginan cuánto agradecimiento, porque el Señor me liberó de aquello que en algún momento en mi racionalidad pequeña, sin la Escritura, a lo mejor también por el Espíritu, en un acto de misericordia, yo me daba cuenta que eso no era bueno y que no me iba a llevar a ningún lugar correcto, y Él me liberó. Y esta libertad no significa que yo haga lo que se me dé la gana, ni que tú hagas lo que se te dé la gana. Esta es una libertad malentendida, y esto te lleva a una peor clase de esclavitud, porque haces lo que quieres y te enredas en otras cosas, quizás hasta peores que las que practicabas. Y como la carne come todos los días, los placeres carnales, a todos de alguna manera, si los alimentamos, nos gusta. Es increíble. Hasta el chisme. Ya llegó fulanita, y a ver qué nuevas de gran gozo. ¿Cuál de gran gozo? Pura mentira, puro chisme te va a traer esa hermanita o ese hermanito. No, es que yo lo quiero saber a detalle para orar específicamente. Los detalles los sabe el Señor. Ora específicamente por esa persona. Esta libertad, mis amados,
Es la libertad en Cristo que nos da el Espíritu para estar libres de la ley y libres de las obras de la carne y luchar contra ellas. Es estar libre de toda atracción o seducción temporal, con un deseo genuino de agradar a Dios y hacer lo que Él quiere que nosotros lleguemos a hacer. La adopción es una veracidad bíblica. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Podemos venir confiadamente delante de Él, porque la gracia en Gálatas 5, 22 y 23 puedes ver todo ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etcétera. Puedes ver también que dice Hechos 1:8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Es decir, vas a poder dar testimonio de la veracidad de lo que estamos compartiendo. En tu casa, que es tu Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y aparte, eres heredero. Somos herederos de nuestro Padre Celestial. En Mateo 25 dice que nuestro Padre Celestial va a decir: pasen y entren y hereden lo que antes preparé para ustedes desde la fundación del mundo. O sea, Él tiene una herencia. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, subráyalo, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para todos nosotros en los cielos. Heredamos salvación eterna para ser justificados por su gracia, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de esta vida eterna, según Tito 3:7. Heredamos las mismas bendiciones de Dios mismo. En Lamentaciones 3, versículo 24 dice: mi porción, y no necesito otra, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En el Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta. ¿A quién lo tengo? Solamente sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y ahí en Apocalipsis 21, 3 y 4, dice que cuando va a llegar el momento donde Él personalmente va a secar toda lágrima, todo dolor,
toda tristeza, toda aflicción y toda muerte, porque todo esto ha pasado. Somos coherederos con su Hijo, herederos de todas las cosas. Jesucristo, dice Hebreos, que fue heredero de todo, y todo eso, a nuestra unión con Él, nosotros como hijos de Dios y como coherederos con Cristo, lo podemos heredar. Y finalmente en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto. ¿Qué es lo que tengo por cierto? Que las aflicciones del tiempo presente, o sea, las aflicciones que tú puedas tener en este momento, son incomparables. O como dice la escritura literal, no son comparables con la gloria venidera que nosotros o en nosotros ha de manifestarse. Toda aflicción, mi amado, toda tribulación que estés pasando va a ser incomparable con esa gloria venidera. Como creyentes podemos soportar el sufrimiento, pero vamos a disfrutar algún día de esa gloria venidera, cuando Cristo venga por nosotros, o cuando nosotros, como el caso de Memito, que parta con Él, está en esa gloria venidera. No estoy inventando nada, sino Cristo simplemente nos enseña la verdad. Y aquí hay 2 puntos. Disfrutarán de un cuerpo resucitado y glorificado. Todos nosotros disfrutaremos de ese cuerpo resucitado y glorificado. Y seremos en una semejanza total a Jesucristo. Terminamos con Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no esperes que aquí tengas una ciudadanía. Aquí las cosas son difíciles. Aquí salen hasta tumores, que estaba feo el mío, pero gracias por sus oraciones, porque Dios tiene la capacidad de revertir todo aquello que es malo en su perfecta voluntad, no porque lo merezca una persona u otra, no. Él sabe por qué lo hace, pero finalmente lo hace y puede revertir todo lo malo en algo bueno. Por eso nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Él puede sujetar, si tú decides, Él puede sujetar su verdad a tu vida, pero tú lo tienes que decidir. Él puede sujetar todas estas promesas a tu vida, pero tú lo tienes que decidir. Porque el libre albedrío que tienes no te alcanza para salvarte a ti mismo, ni tus buenas obras te alcanzan para nada. Solamente el sacrificio de Cristo en el Calvario te da la entrada al cielo. Vamos a orar.